El enfoque conductual se centra en los comportamientos de las personas dependiendo del ambiente. ¿Qué es el conductismo y en qué consiste? El conductismo, también conocido como psicología comportamental, es una teoría de aprendizaje basada en la idea de que todos los comportamientos se adquieren a través del conocimiento. El condicionamiento ocurre a través de la interacción con el medio ambiente. Los conductistas creen que nuestras respuestas a los estímulos ambientales moldean nuestras acciones de acuerdo con esta escuela del pensamiento. El comportamiento se puede estudiar de una manera sistemática y observable, independientemente de los estados mentales internos. Básicamente, solo se debe considerarse el comportamiento observable, las cogniciones, las emociones y los estados de ánimo son demasiado subjetivos. Hola, mi nombre es María Alejandra Jaimes y voy a hablarles un poquito acerca de la psicología humanista. Bueno, ella aparece a mediados del siglo XX como una alternativa al tratamiento que se daba a partir de la psicología, la corriente del conductismo y del psicoanálisis. Esto lo que tenía de diferencia o en lo que difería era que daba una perspectiva que se abordaba los problemas del ser humano desde el ámbito más de la salud que de la enfermedad. Me explico, digamos, lo que tenía un enfoque basado a partir de la teoría de Maslow sobre las necesidades y motivaciones. Digamos lo que en la cúspide de esas motivaciones del ser humano, de esas necesidades, está la necesidad de la autorrealización. Entonces, digamos lo que a partir de esa necesidad que tiene el hombre de la autorrealización le permite mantener un enfoque sobre la realidad en la que este ser humano debe vivir, ¿sí? Lejos de, digámoslo, de todas sus frustraciones, sino que esta sabiduría interna que proviene de ese deseo de autorrealizarse como ser humano, desde su ámbito laboral, familiar, como ser humano como tal, en todos los ámbitos, digamos lo que lo lleva a mantenerse enfocado y a mantenerse pues en el rumbo correcto, moralmente hablándolo, emocionalmente hablándolo. Dos autores muy importantes de esta corriente fue Abraham Maslow, que aportó pues la teoría de las necesidades y las motivaciones, que era algo más o menos de lo que les estaba hablando, y Carl Rogers, que postuló que la libertad de los individuos a la hora de tomar el rumbo de sus vidas pues estaba en ellos mismos, y que las personas pasaban por un momento donde están dormidas, lo llamó así, y que es necesario que se despierten a través de la sabiduría interior. Y esa sabiduría interior era lo que les hablaba, que era ese deseo de autorrealizarse, lo que permite esa sabiduría interior y como enfocarse otra vez. Entonces, digamos lo que las personas especializadas o que ejercen en este medio tratamientos o terapias a partir de la teoría humanista o la psicología humanista se basan en centrar pues la atención del individuo en esas necesidades de autorrealización para que se mantenga enfocado, y esa sabiduría que viene de adentro les permita pues encontrar su rumbo, ¿sí? Y digamos lo que salgan de ese momento difícil en sus vidas o esas situaciones traumáticas. Tenemos dos bases importantes, como concluyéndolo así, es que las personas están intrínsecamente motivadas para autorrealizarse, para avanzar hacia sus propias metas y alcanzar así la sanación, la sabiduría o la cumbre personal que cada uno aspire. Y lo otro es que el individuo es un ser responsable de su vida, de sus actos, capaz de encontrar su propio camino hacia la libertad. Bueno, aterrizándolo un poquito pues hacia el enfoque de la actuación, tomé como referencia dos ejemplos. El primero es En búsqueda de la felicidad. Pues tenemos aquí pues el personaje principal
que tiene un deseo constante de la autorrealización. Digamos que eso le permite mantenerse enfocado y mantenerse constante a pesar pues de todos los múltiples desafíos terribles que enfrenta pues en su vida, todas esas dificultades, digamos lo que a pesar de eso, digamos lo que él tiene muy claro a dónde llegar y cuál es su propósito, cuál es su meta de autorrealización, y eso no le permite pues desvariar a pesar de su dificultad terrible que vive en ese momento. Y pues digamos lo que en contraste tomé al Guasón como referencia. Este personaje pues tiene una necesidad, aparte pues que vivió una situación muy traumática en su vida, entonces tiene una necesidad de afecto constante. Aparte el mundo lo maltrata, lo rechaza. Entonces digamos lo que esta cantidad de aspectos, a pesar de que él se esfuerza por encajar en una sociedad, digamos lo que toda esta cantidad de respuestas negativas lo hacen que él se desenfoque de su deseo de autosuperación, entonces lo hacen caer en la vida de crimen y de violencia. Digamos lo que podemos analizar un personaje que nos lo permita la vida, si llegase a pasar, entonces lo podríamos analizar desde este aspecto, ¿sí? Desde el aspecto de la autorrealización humana. Esta persona, cuáles son sus motivaciones, a dónde quiere llegar, por qué quiere llegar allí, si no es así, bueno, y por qué le causó que desvariara pues de esas motivaciones de autorrealización. Digamos lo que podríamos analizar un personaje desde esas dos perspectivas y podríamos aplicar la psicología humanista. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Correa y también hago parte de la Academia Hasbian. Y les vengo a explicar lo que es la psicología desde el punto de vista cognitivo. ¿Qué vendría siendo? Ok, como tal, la psicología cognitiva es una percepción sobre lo que viene siendo la mente humana y el comportamiento humano explicado a partir de fenómenos que no hacen parte de la realidad misma, sino que se encuentran dentro de la mente del individuo, tales como la memoria o la imaginación. Si bien estos no se encuentran en la realidad circundante, sí moldean el comportamiento del individuo y sí representan una forma de definir su personalidad. En especial hay una teoría llamada la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que es la que ustedes ven acá en esta imagen presente. Howard Gardner presenta que las personas poseen diferentes tipos de inteligencias o habilidades, la pueden poseer todas o poseen algunas o poseen unas más que otras con las cuales se pueden desarrollar. Bien, empecemos a mirar. Tenemos acá de este lado la naturalista, que vendría siendo un enfoque hacia lo que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza. Ese tipo de inteligencia en las personas tienen un poco más de empatía y desarrollo con todos los seres vivos. La siguiente sería la interpersonal. Es aquella inteligencia que hace parte de lo que tiene que ver con la introspección, con la reflexión, con el autoanálisis. La siguiente es la interpersonal. Este tipo de inteligencia tiene que ver con el desarrollo y conversación con otro tipo de personas. Entonces, la inteligencia interpersonal nos permite desarrollar habilidades como el carisma, la conversación o lo que llaman algunos el don de gentes. Luego viene la musical, que tiene que ver con todo lo que es respecto a las armonías musicales, al tono, al ritmo, que permita a las personas hacer parte de un sistema musical y ponerse en armonía tanto con su propia voz o con los instrumentos. También viene la kinestésica corporal, aquí, la kinestésica corporal, que tiene que ver con todo el manejo de nuestro cuerpo. Estas son aquellas personas que tienen el dominio y la facilidad sobre su cuerpo. O sea, por ejemplo, personas que pueden mover algún tipo especial de gesto o algo, levantar las cejas, mover las orejas, en fin, tienen un dominio. Luego viene la inteligencia lógico-matemática, que es una inteligencia que viene desarrollado todo lo que es el razonamiento abstracto. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, pues no solo tiene que ver con números, tiene que ver, por ejemplo, con descomponer figuras, pensar gráficamente, visual, espacialmente, en fin, todo lo lógico matemático que consiste en organizar ideas abstractas.
Lo abstracto es aquello que no tiene forma. Directamente pensar como por ejemplo en conjuntos, en ideas, en letras. Luego en la lingüística verbal, que hace parte de todas aquellas personas con la facilidad en el verbo y en la palabra. La inteligencia lingüística verbal es útil para, y se ve muy presente en los dramaturgos, en los escritores, en los actores, por ejemplo. Pero en fin, luego viene la visual espacial, aquí está, que es de aquellas personas que tienen un reconocimiento de su entorno físico y que pueden observar, reconocer objetos y ser muy detallistas. Aplicado directamente al concepto del actor, en especial y con la psicología cognitiva, se aterrizarían elementos que trabajamos como lo son la memoria y la imaginación. La memoria a la hora de conservar y abstraer un texto que podamos reproducir, y la imaginación a la hora de dejarme llevar por la escena y permitirme ser un personaje que claramente pues no soy. Y en el caso de las inteligencias múltiples, estas habilidades pueden servirnos para desarrollarlas o conocer las que nosotros ya tenemos. Así una persona entonces con una, varias o combinándolas, podríamos llegar a decir que se convierte en un gran actor. En fin, esto fue el enfoque psicológico el enfoque cognitivo en la psicología. Mi nombre fue Andrés Correa. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Natalia Acevedo Quintero, pertenezco a la Academia de Actuación DASBIAN en Bucaramanga y en este espacio de tiempo te voy a compartir qué es la psicología del enfoque psicoanalítico. Pero primero, para poder hablarte de esto, tengo que hablarte acerca de su fundador. El fundador de este enfoque psicoanalítico o llamado psicoanálisis es Sigmund Freud. Sigmund Freud es un médico neurólogo austriaco con bases judías que, de acuerdo a todos los estudios que él hizo en las personas con las cuales trabajaba, empezó a crear ideas y conceptos con respecto a la mente humana, sus acciones y cómo son las causas y consecuencias de estas conductas. De acuerdo a eso, pues, para Freud, la psicología consiste en transformar los procesos inconscientes en procesos conscientes, porque él habla que la mente humana es muy pequeña y hay detalles de la vida de una persona que son realmente difíciles que estén en la conciencia. Muchos están en el inconsciente y ese inconsciente recoge demasiada información. Entonces, ¿qué pasa? Para poder llegar a que la ciencia de la psicología haga algo positivo en un ser humano, pues es necesario que ingrese a esa parte inconsciente del ser humano para poder empezar a descubrir las causas de sus conductas y, de acuerdo a eso, ir sanando todo eso que muchas veces para una persona es desconocido, su inconsciente. Ahora, el señor Sigmund Freud creó un término que se llama aparato psíquico para descubrir cómo era la mente humana y la conciencia. Entonces, ese aparato psíquico, muy famoso, muy conocido, se compone de 3 instancias. La primera, el ello. La segunda, el yo. Y la tercera, el superyo. ¿Sí? ¿Qué pasa? El ello tiene que ver con todo lo que la persona tiene como a libertad, aquello que no esconde, ¿sí? Aquello que es placentero y que no tiene ninguna norma, ningún límite, ¿sí? El señor Sigmund Freud decía que cuando una persona nacía, en el principio todo era ello. O sea, cuando nace un bebé, todo es ello, porque lo que busca el bebé es buscar placer, que ser alimentado, que si llora lo atiendan, que se suplan sus necesidades básicas y se busque placer. Todo lo que es relacionado con el placer y con lo que no tiene norma ni límite se llama ello, ¿sí? Dentro del aparato psíquico del ser humano. Ahora, también habla de otra instancia que se llama el yo, ¿sí? El yo es todo lo que tiene que ver con la realidad y la conciencia de un ser humano. Es todo lo que la persona percibe frente a él, es la percepción de su entorno y es como construida bajo la realidad. El principio que acompaña
al yo es el principio de realidad. Y hay una tercera instancia que se llama superyo. El superyo tiene que ver con, digamos que todo lo contrario al ello, ¿sí? El superyo es aquel que frena todas las pulsiones del ello, todos los instintos del ello, todo lo que es placentero ya no es placentero. El superyo tiene que ver con normas, tiene que ver con todo lo que refrena lo que en el principio todo era ello, lo que era en un bebé. Ya con el paso del tiempo aparece ese superyo que busca que la persona se adapte socialmente a su entorno y que empiece a construir ideas que frenan todo lo que muchas veces quiere salir de su inconsciente o todo lo que también está en su yo, ¿sí? Entonces, muchas veces se dice que hay una lucha entre el ello y el superyo, ¿sí? Porque el ello tiene todo aquello inconsciente que muchas veces en una persona desea salir a flote y el superyo tiene todo lo contrario, tiene el objetivo de frenar, de que las reglas morales no permitan que eso salga a la luz. Todo eso muchas veces hace que un ser humano tenga bloqueos, tenga problemas psicológicos, tenga conflictos emocionales, porque pues es una lucha entre su superyo y el ello, ¿sí? Ahora, si lo vamos a trasladar todo este concepto a la actuación, precisamente podemos ver que toda persona que está enfrentada al hecho de ser actor, pues se enfrenta a encontrarse esa realidad, a todo eso que está en su inconsciente, que muchas veces desconoce, ¿sí? Hay una cosa que dice Freud, es que el inconsciente de un ser humano se descubre cuando se habla con él, ¿sí? No es algo que la persona dice, yo soy de tal manera, sino que sencillamente lo que la persona habla, eso es su inconsciente, eso es todo lo que la persona le describe, ¿sí? Entonces es muy sencillo llegar al inconsciente de alguien, hable con alguien bastante tiempo y va a descubrir muchas cosas de su inconsciente que le afectan y que tiene que refrenar en muchas ocasiones. Ahora volvamos al papel del actor, de la psicología en el actor. Pues todo actor se enfrenta muchas veces a desarrollar personajes que tiene que sacar de su inconsciente, de todo aquello que está guardado y que muchas veces no sale a la luz porque hay que tener un control social. Entonces esta persona no comunica eso que le sucede dentro, y dentro de un rol que se desarrolla como actor, pues salen a la luz toda esa cantidad de conflictos, percepciones, traumas, y por eso muchas veces la actuación para muchas personas se convierte en un arte sanador, porque a través de eso la persona puede ir sanando todo aquello que está en su ello y que pues no puede salir comúnmente a la luz, ¿cierto? También se puede sufrir por un superyo muy fuerte, ¿sí? Cuando hay personas con muchas reglas morales, pues estas personas no pueden sacar fácilmente a flote lo que sienten, y pues es difícil conocerles porque pues digamos que son personas que no hablan mucho, porque tienen su yo muy instaurado, su superyo muy instaurado, y eso les refrena o le corta como esa posibilidad de sacar a flote. Y estas personas muchas veces tienen muchos conflictos que pues nadie conoce. Y que cuando se llegan a conocer, dice uno, wow, esta persona necesitaba ayuda y pues, ¿cómo la ayudábamos si no sabíamos? ¿Sí? Entonces, esto es solo un pedacito de las muchas cosas que tiene el psicoanálisis. Lo dejo con una píldora. El psicoanálisis habla de que todas nuestras conductas están impulsadas por el inconsciente. De ahí que muchas veces no entendamos pues, el porqué de ciertas acciones, el porqué de ciertos comportamientos hacia otras personas, el porqué de ciertas respuestas. Pero todo eso está guardado en el inconsciente, que desde la niñez está en nosotros y que sale a la luz mucho tiempo después, ¿sí? Se puede decir que una persona abusada es una persona, tú la ves normal, pero esta persona tiene una situación de abuso que muchas veces pudo enviar a su inconsciente y que genera ciertas conductas en su naturalidad que pues reflejan un conflicto, pero pues nadie sabe, ni esa persona sabe lo traumático que pudo haber sido esa situación de abuso, por ejemplo. Precisamente porque su ser protegió, su superyo le quiso proteger y mandó todas esas situaciones que también fueron dolorosas al inconsciente. Y ahí están guardadas, y por eso les digo, muchas conductas tienen que ver con lo que está en el inconsciente, ¿sí? Igualmente en todos los papeles que se desarrollan en la actuación, ¿sí? Todo lo que sale de nosotros es producto de nuestro inconsciente. Y todo lo que muchas veces no sale es producto del superyo, ¿sí? Aclaro algo más. También se le llama
superego se le llama, al yo también se le llama ego, ¿sí? Esos son otros términos que también se pueden utilizar a las mismas instancias del aparato psíquico. Muchas gracias y buena tarde.